darle la bienvenida al primer seminario de geometría diferencial del 2022. Gracias a todos por estar de manera presencial y también virtual. Las personas que están en el Meet pueden hacer preguntas en el momento que quieran. Y bueno, es un placer para mí presentar a nuestro primer orador, que es Jorge Lauret, de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias por haber aceptado la charla. Gracias, Romina y Marcos, por la invitación. Bueno, muy lindo empezar con el seminario, sobre todo así de manera presencial, salvo la gente que por el paro de colectivos no vino al Facu. Así que, bueno, empecemos. Creo que después del café, ¿no? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a tener, el contexto va a ser voy a escribir poco, va a ser una variedad diferenciable de dimensión D, compacta, conexa, compacta toda la charla. Y bueno, vamos a asumir que tenemos actuando un grupo de Lie compacto también, transitivamente. Los que están muy atrás quizás no vean. Entonces, este grupo, esta acción, bueno, por un lado me da una presentación de M como espacio homogéneo, que le llamamos, que es sobre K, donde K es la isotropía en un punto, digamos, O de origen de M. ¿Okay? Bueno, entonces, lo que ¿se escucha bien? ¿Emilio? Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, entonces, esto nos da esta presentación y bueno, nos permite estudiar en el contexto G invariante cualquier tipo de geometría en M. ¿Okay? Hoy vamos a quedarnos en geometría riemanniana, pero esto por supuesto que se puede hacer en geometría compleja, en geometría simpléctica, en G2. Bueno, entonces lo que nos va a interesar hoy es la pregunta vieja del libro de Besse, si quieren, es si entre todas las métricas riemannianas, a ver, tomemos el espacio de métricas riemannianas G invariante en N. ¿Okay? Entonces, sin lo invariante, bueno, es algo de dimensión infinita, ¿no? Un cono abierto dentro de los tensores, los dos tensores simétricos, que es un espacio vectorial de dimensión infinita, pero cuando tomo G invariante me restringo a esta como una subvariedad, es una variedad diferenciable de dimensión finita, incluso en un espacio simétrico. Así que el espacio de métrica G invariante es muy lindo y bueno, la pregunta que les decía del Besse es si hay elementos distinguidos acá, ¿no? Si hay, ¿cuál es la métrica más linda que uno podría tomar, ¿no?
Es una pregunta no solo abstracta, así geométrica, sino que alguien de estadística te puede venir a decir, tengo este espacio G sobre K y decime cuál es la métrica canónica. Ahora así yo sigo haciendo mis cálculos, ¿no? No quiero perder efectividad por tomar una métrica que no es la canónica. Bueno, entonces una forma de encontrar elementos distinguidos en un espacio es tomar una funcional lo más natural que se pueda y fijarse en los puntos críticos. En este caso, bueno, estamos en geometría riemanniana, entonces uno considera la curvatura, de seccional pasa a Ricci, de Ricci pasa a escalar, y en este caso G invariante es un numerito asignado a cada métrica. ¿Okay? Así que en principio es la funcional más natural que uno puede tomar, eso es lo que hizo Hilbert, en el caso general, sin la G, y encontró como puntos críticos a las métricas de Einstein, exactamente. Entonces, en nuestro caso, se ve muy claro porque el gradiente de esta funcional en una métrica G es precisamente el tensor de Ricci. ¿Okay? Y entonces es fácil ver que los puntos críticos de esta funcional que saca un escalar, ¿no es cierto?, a la -1 cuando uno multiplica la métrica. Así que hay que normalizar de alguna forma. Una forma natural es normalizar por volumen 1. Estamos en compacto. Tomás todas las métricas de volumen 1 y resulta que los puntos críticos son precisamente las métricas de Einstein G invariantes de volumen 1 en el espacio homogéneo M igual a G sobre K. O sea, estas serían las métricas de Einstein. Es decir, cuando el tensor de Ricci es un múltiplo ρ, bueno, mejor pongámosle C, porque acá la ρ y la G en el Wimmer se distinguen, pero acá no mucho. Una pregunta histórica. ¿Puede ser? Sí. ¿Einstein se debe a Einstein? Sí. ¿Y él le puso el nombre porque la Hilbert las había identificado? Bueno. ¿Atención por eso? O sea, si no estuviéramos grabando, yo te daría otra respuesta. Pero, claro, es como que en el libro de Besse, esta escuela, una escuela como Bourbaki de Francia, ahí en la introducción hablan de eso, de tu pregunta, y bueno, obviamente uno habla de la teoría de la relatividad y toda la relación, pero en un momento de haber sido Berger dice, bueno, nosotros somos matemáticos, no trabajamos para los físicos. Así que es como que... Y aclara eso de que Hilbert la descubrió a la métrica, a la condición antes. ¿Sí? Pero sí, más vale que se llama métrica de Einstein por todo lo que después significaron en la teoría de la relatividad. Pero si te digo antes, es unos poquitos años antes, no décadas. Pero bueno, entonces lo que uno siempre tiene en este tipo de problemas, ¿no? Entonces ahí tenemos las métricas de Einstein, ¿no? Es que, por ejemplo, en nuestro espacio de métricas G invariantes, en el espacio de todas las métricas, ¿quién actúa? El grupo de difeomorfismos de M por pullback, y eso es lo que nos da la relación de equivalencia en geometría riemanniana, que toda esa bolsa es para nosotros la misma geometría. ¿Okay? Bueno, aquí lo que hay que tomar
es para preservar los G invariantes, lo que se toma es este subgrupo de difeomorfismos de M, que son los automorfismos de G, que llevan K en K y entonces bajan el cociente. ¿Okay? Entonces, ese es un subgrupo muy distinguido de difeomorfismos de dimensión finita y que es el que da la equivalencia en este contexto. ¿Okay? Fíjense que aquí está el normalizador en G de K en particular, los automorfismos interiores. Bueno, entonces esto me produce esta pregunta, que es la pregunta es ¿quiénes son las métricas de Einstein pero salvo isometría en el espacio homogéneo M igual a G sobre K? Este cociente es el que realmente nos interesa entender si, primero, cuándo es distinto de vacío, todavía está abierto, no, condiciones así, sí, solo sí, todavía abierto. Está abierto si es finito. Y ahora sigo con varias cosas. Ahora, entonces, respecto de esa pregunta de si es finito o no, es relevante la siguiente noción, que es que una métrica Einstein G invariante se dice rígida o G rígida. Siempre le voy a poner G para acordarnos que estamos en el contexto G invariante, ¿no? Porque, ojo que en la misma M pueden actuar distintos grupos. Distintos grupos y cambian mucho. Por ejemplo, puede actuar de pronto vos tenés que en este espacio tenés 6 métricas de Einstein, pero si agrandás el G te quedas con una sola. Porque le estás pidiendo más condiciones. Pero bueno, ni siquiera están ordenados así por contención totalmente estos grupos que actúan transitivos con uno. Bueno, entonces esto significa que la clase de la métrica vista en este cociente, ¿no es cierto?, es aislada. Es un punto aislado. En la topología cociente hay un abierto que lo tiene solo a ella. Que es sí, solo sí, si uno se va arriba. Ahora vamos a ver que este cociente mucho no importa. Si uno va arriba, el sí, solo sí no pasa una curva de métricas de Einstein por la métrica G transversal a esta acción. Una curva no isométrica de par realmente. Pero bueno, un teorema muy fuerte, probado por Christoph Berg, Mackenzie Wang y Wolfgang Siller en el 2004, principios del siglo, es que el espacio de todas las métricas de Einstein es compacto. Y además, el conjunto de posibles constantes de Einstein, o sea, escalar de G dividido de tal que G es Einstein de volumen 1, es finito. ¿Está bien? Esto fue un gran avance en este tema. Y conjeturaron que finitas algo difeomorfismo. Eso en realidad
se animaron a conjeturar el caso de si la representación de isotropía, que es la representación de K en un complemento de K en G, o en el espacio tangente, si quieren, del punto de origen, K actúa ahí, es una representación, es libre de multiplicidad, ¿no? En el sentido de que cada componente irreducible aparece en una sola suma una vez. Que no se repite ningún. Sí, en ese caso lo capturaron. Sí. O si sigue abierto. Sí. Entonces, fíjense que entonces es como que, digo, si esto es compacto, el cociente es compacto, entonces decir que hay una cantidad finita es lo mismo que decir que son todas rígidas, son todas aisladas, son todos puntos aislados. Entonces, tengo que entonces la conjetura es equivalente a que toda métrica de Einstein es rígida. ¿Okay? Bueno, una observación que quería hacer es que, para que nos olvidemos un poco de este out de G sobre K, es que, o sea, no nos podemos olvidar más vale rigurosamente, pero en general, en el 99, con probabilidad 1, ese grupo es finito. Entonces, no tiene ningún... No importa poner el cociente o no, porque es algo finito. ¿Okay? O sea, lo mismo decir que esto es finito a decir que esto es finito. ¿Okay? Es más, en el único... En este ejemplo de dimensión 5, S2 por S3, esa es la variedad, y la presentación como espacio homogéneo en SO4 sobre SO2. Aquí hay una métrica, que en realidad es la métrica producto, pero vista ahí como SO4 invariante. Esta métrica, encontrada por Alexevsky, Dotti, no sé si la conocen, y Ferraris, en el año 96, es la única conocida hasta ahora con, sería, bueno, con dimensión de K positiva, ¿no? Ahora, claro, realmente un espacio homogéneo. Esta acción, digamos, no es finita. O sea que realmente hay una curva de métrica sobre la métrica de Einstein. ¿Ok? ¿Puedes repetir eso, Jorge? No estamos viendo bien y se cortó cuando dijiste eso. Ok, es que curiosamente, este es el único ejemplo de una métrica tal que esto tiene dimensión positiva, tal que esto tiene una curva, tal que esto no es finito. ¿Okay? En todas las otras centenares de métricas de Einstein que se conocen, esto es finito y por lo tanto no tiene ninguna incidencia en la conjetura. Eso quiero decir. ¿Okay? Y hay muchísimas funciones. Por ejemplo, cuando es libre de multiplicidad, ahí sí se sabe que esto es finito, y entonces la conjetura esta dice realmente que hay finitas métricas de Einstein. O sea, si lo pones en la compu,
te tiene que dar finita solución, no salvo nada. Ok, bueno. Entonces, la idea es usar esta caracterización variacional de las métricas de Einstein como puntos críticos de la curvatura escalar, una función tan natural, para probar la rigidez. Porque, digo, si ese punto crítico es no degenerado, por ejemplo, entonces es rígido, es aislado, por cálculo, por análisis. Entonces, ¿qué tendríamos que empezar a estudiar? El hessiano de la curvatura escalar. Entonces, para eso, tomamos una métrica de Einstein. ¿Y qué necesitamos? Bueno, el tangente del espacio de métricas de volumen 1, que es donde está definida la funcional. ¿Quién es este? Son los dos tensores simétricos. Esos son todos los dos tensores simétricos en él. Tenés que tomar G invariante y de traza 0 para que sean los de volumen 1, alguna normalización acá así lineal. Es traza 0 respecto de la métrica G. Entonces, ese espacio de tensores G invariante, lo que uno primero prueba es que precisamente acá uno puede poner el normalizador en vez de todos los automorfismos, porque tienen el mismo tangente, cuando G es compacto, pero toma todas estas como son variaciones triviales de la métrica de Einstein, son todas métricas de Einstein, forma una órbita, forma un tangente, que como les decía, el único ejemplo donde esto es distinto de 0 es ese. Y la otra parte son los famosos Tichy-tensors, G invariantes en este caso. Entonces, ¿dónde? La definición de estos. La definición general son los tensores simétricos que tienen divergencia 0 y traza 0. Creo que la traza también, ¿sí? Y traza 0. ¿Okay? Esa es la definición general. Son tensores no simétricos. Por eso una T es de traceless y la otra de transversal. Porque tener divergencia 0 es un poco lo que te dice ser transversal a las deformaciones triviales. Ok, por eso esto es ortogonal respecto del producto interno que define G en los tensores. Bueno, entonces, en general podría aclarar acá que si uno le saca la G invariante, lo que tiene es que el tangente tiene que restringirse solo a las métricas de curvatura escalar constante y de volumen 1. ¿Ok? Se tiene que deshacer de las deformaciones, ¿cómo se llaman? Las métricas conformes, ¿no? Se tiene que deshacer de los múltiplos de la métrica por una función positiva, de deformaciones conformes, porque ahí el hessiano siempre es positivo, entonces uno lo saca eso. De esto se dieron cuenta Berger y Coiso, independientemente, de que si uno se restringe a la de curvatura escalar constante, y bueno, más vale toma volumen 1, entonces esto, lo análogo, acá tiene que poner todos los isomorfismos y acá poner
equitensors. ¿Okay? Nosotros nos hemos restringido mucho más la dimensión finita a los G invariantes. Entonces, lo que nos queda acá es que si a nosotros nos interesa el tipo de punto crítico, que es G como punto crítico de la curvatura escalar, ¿qué hacíamos en el análisis 3? La asignatura del hessiano, ¿no? Y suerte, porque si te da, no sabes nada. Pero digo, algo sabes, ¿no? O sea, es la asignatura. Esta es una variedad de dimensión finita, así que estamos haciendo análisis 3. Asignatura de sería el hessiano, lo denotemos así, escalar segunda sub G. Este sería el hessiano. La derivada segunda restringida a este subespacio de G invariante, los TT, que como les digo, casi siempre es todo. ¿Puedes recordar lo que es la delta G? No lo dijiste. Es la... Está por ahí. Es la... No, si no tenés cambiado de cero, no importa, era para... Porque Divergencia, me la había perdido. divergencia cero. Es la... Se puede ver de varias formas, pero tengo la fórmula ahí. No. Bueno, entonces lo que se sabe es que el hessiano en el caso general, o sea, restringido a todos los tensores estos, recuerden que es una forma bilineal simétrica, ¿no? El hessiano. Está bien esto de la asignatura, ¿no? Si es definido negativo, tenés un máximo local. Si es definido positivo, tenés un mínimo local. Y si no, tenés un punto de silla que tendrá un coindex, ¿no? También podés tener una nulidad, que es el núcleo. Pero bueno, esto tiene una formulita muy linda y muy famosa, que es esta. Si lo pones como operador, en vez de como una forma bilineal, en términos de la métrica G, te queda 2 ρ por la identidad menos el famoso Laplaciano de Limerovich, y también tengo la fórmula ahí en el paper, pero no en la cabeza. Ok, este es el Laplaciano de Lick Nerovich, no sé. ¿No? ¿Quién eres? El Robert C. El Robert C. Te diste cuenta que era un error. Bueno, y entonces Berger y Coiso también, en los años 60, 70, probaron que en el caso general, ¿no es cierto?, el coíndice, el índice son las negativas, ¿no? El coíndice son las positivas. El coíndice y la nulidad son números finitos. Y eso dio que, por ejemplo, de que en una variedad M el espacio de métricas de Einstein tiene dimensión finita. O sea,
es algo que contribuye mucho a que uno los tome como las métricas más lindas que hay, ¿no? Pero bueno, todo índice más nominal, eso en el caso general. Y bueno, veamos rápidamente algunas aplicaciones que podría tener entonces el estudio de qué tipo de punto crítico es cada métrica de Einstein G invariante en un espacio compacto G sobre K. Como decía antes, sí, de ahora en más me restringo a todos los G invariantes de dimensión finita, ¿no? Si el Hessiano es no degenerado, esto es lo mismo que decir que 2C, por esta fórmula, es que 2C no está en el espectro de la Laplaciana, ¿no es cierto? No hay cero. Entonces, si el punto crítico es no degenerado, entonces es aislado, es decir, la métrica es rígida. Entonces, si uno de alguna forma puede probar con este método así, con este punto de vista variacional, que todas las métricas de Einstein en el espacio homogéneo son no degeneradas como puntos críticos, está probando la conjetura para ese espacio homogéneo. Y si te podés ir agrandando clase más grande, la vas a ir probando. Pero existen métricas degeneradas, ejemplos. Pero, por ejemplo, bueno, una cosa que me olvidé de decir es que esto es todo trabajo en conjunto con Emilio Lauré y Cynthia Williams. Son 4 papers del año 21 que están ahí. Esto es todo trabajo de conjunto con ellos y entonces en estos papers calculamos este tipo para casi todas las métricas de Einstein conocidas como G simple que estaban en la literatura, son muchas, y dieron muy poquitas degeneradas. Entonces, eso un poco estamos estudiando con Mijail, estamos estudiando un poco a ver si podemos caracterizar eso, de cuándo puede un espacio homogéneo tener una métrica degenerada, para por ahí. Entonces, en el complemento estamos probando la conjetura. ¿Ok? Empezamos hace 15 días todavía. Ok. Otra aplicación es que, bueno, es estas métricas que son muy raras, que es cuando es definida negativa el Hessiano, o sea, estas dos cosas son 0 y 0, lo cual se llama G estable. Y bueno, en este caso, ¿qué sería? Es que el 2ρ, el 2C, perdón, es menor que el mínimo octovalor, déjenme, el mínimo octovalor de la Laplaciana del número de Cauchy. Entonces, cuando pasa esto, eso es definido negativo, tenés G estable y por lo tanto local max, ¿no? Máximo local, ¿no? Entonces, esta fue otra motivación, porque son muy raras. Son realmente, cuando le pregunté, empecé a preguntarle a los expertos, me empezaron a contestar lo mismo, que son algo que no sé, son como un accidente. O sea, por ahora son un accidente que uno no puede decir cuándo va a haber, o cuándo va a ser, o cuándo va a haber una.
había muy poquitos ejemplos fuera de los espacios simétricos, y bueno, en la clasificación que hicimos con Cintia encontramos dos, que son, esto lo puedo mencionar ahora porque se me está acabando el tiempo. Encontramos la métrica estándar en E7 sobre S8 y en E8 sobre spin 8 por spin 8. En estos dos espacios homogéneos, la métrica estándar, que es cuando la métrica está dada por la Killing, el álgebra simple, solo estos dos, en una cantidad impresionante de ejemplos, fueron local max. Y esto fue usado por John, Semmelman y Weingart. Es el que está en México, ¿no? Sí. Vos lo conoces. Porque lo bueno es que, claro, esto es una condición necesaria para que sea un local max en el caso general. Si es un local max para todas las métricas, lo tiene que ser para estas. Y entonces todas esas que le dije que no son, quedan descartadas. Y entonces ellos trabajaron en este espacio y lograron probar que es local max en todas las métricas, y es el primer ejemplo que no es simétrico. Primer ejemplo que se conoce no simétrico de un local max. Paper salió hace 15 días. Ok. Bueno, otra aplicación sería cuando lo que se llama G inestable. O sea, cuando hay al menos una dirección positiva. ¿Okay? O sea que tu punto crítico, o sea, en todas las direcciones negativas, ¿no es cierto?, hace como si fuera un max. Bueno, pero si hay una positiva, es como que, bueno, ya tenés o una silla, o acá puede haber un mínimo, en el caso general nunca. Pero acá hay muchas que son mínimos locales. Pero bueno, entonces G inestable, con el autovalor ese mínimo, es al revés, que el mínimo sea menor que 2C, que la constante de Einstein. Y esto, lo lindo es que lo que tiene lo que implica, la consecuencia que tiene, es que existe una solución al Ricci flow. Una solución al Ricci flow el t va de menos infinito a 0, como que emerge de G, si viene de menos infinito, ¿no? Emerge de G. Y entonces esto es algo muy importante en la teoría de Ricci flow, que dice que la G no es inestable, dinámicamente inestable. O sea, inestable para ese sistema dinámico que es el Ricci flow, ¿no? Okay. Ok, o sea, porque podés estar todo lo más cerca que quieras de G con todas estas métricas y largás el flow y se va. O sea, no. Supuestamente la espera que las métricas lindas atraigan todo. ¿Ok? Así se probó la conjetura de Poincaré. La métrica redonda atrae a todos los. Bueno, esto entonces todo viene de Perelman. La estabilidad es para una funcional que se llama la funcional nu, que es como que es lo que hizo la diferencia
para que Perelman pudiera resolver todo, ¿no? Esa función del mundo. Ok. Pero bueno, resolver. Y bueno, por último, como les dije, el gradiente de la curvatura escalar, ¿se acuerdan que era menos Ricci? Entonces, es como que el Ricci flow en este contexto es precisamente el flujo gradiente de la funcional curvatura escalar. Por lo tanto, entender el Ricci flow en este contexto G invariante, y bueno, es entender qué tipo de punto crítico es cada uno de esos puntos fijos que son las métricas de Einstein. Las métricas de Einstein son los puntos fijos, y para entender la dinámica es esencialmente entender qué tipo de punto crítico es cada uno. Bueno, entonces ahora vamos a algo un poquito más técnico, cómo trabaja uno acá en estos espacios homogéneos. Entonces tiene este P sobre K. Recuerden la descomposición. Tomemos una descomposición reductiva, que es tomar nada más un complemento A K invariante de K en P, cualquiera. Y entonces lo que uno tiene acá es que de pronto, bueno, todo se identifica, todo empieza a pasar en P. ¿Por qué? Porque el tangente queda identificado con P. Entonces la métrica riemanniana que se puede, como eje invariante, se puede estudiar solo en el punto de origen, queda identificada con un producto interno en P. Y bueno, todo, por ejemplo, los dos tensores simétricos, que es el espacio tangente al espacio de métricas, queda identificada con si quieren, con los mapas simétricos K invariantes, si uno los ve con una métrica. ¿Ok? Estas son las formas bilineales simétricas. Cuando uno las escribe en una métrica, le quedan operadores simétricos respecto a esa métrica. Entonces, esos son las matrices simétricas, ¿no es cierto?, de P en P, que conmutan con K. Y todo, así sigue esto. Como les decía, uno puede hacer complejo, puede hacer simpléctico, puede hacer G2. Y todo va a ser tener una triforma con ciertas propiedades K invariante en P. Ok, entonces, dicho eso, uno empieza a... lo que necesita es descomponer en subespacios K invariantes. Por ahora no nos tomamos irreducibles. Nos va a convenir que sean solo K invariantes, o sea, cada uno de estos se puede componer a su vez en subrepresentaciones por acá. Fijamos una Q métrica invariante en G, y esto nos da lo que se llaman los coeficientes de ruptura, que lo definieron y Ziegler hace muchos años para estudiar justamente métricas de Einstein, que son los que miden, ¿no?, la norma del corchete en P. ¿Okay? Acá cada una de estas es una base Q ortonormal de P. Entonces, ¿ok? Ese numerito IJK, primero que como la Q es bien variante, pasar de un lado para otro, está al cuadrado, ¿sí? Significa que esto es invariante por cualquier simetría. Y bueno, está midiendo cómo, por ejemplo, es cero si solo si PI corchete con PJ no toca al P. Bueno,
esto es, para darles un ejemplo, el tensor de Ricci, si uno lo hace en un EK-gamma, o sea, en un elemento de PK, tiene una fórmula, este BK es como se escribe la forma de Killing en términos de Q, pero acá aparece una sumatoria de los IJK estos por xy cuadrado más xj cuadrado menos xk cuadrado sobre xy y xj, donde la métrica es la x1, xy. ¿Qué significa esto? De que la métrica es un múltiplo positivo x1 de q en el P1, x2, xn. Para todas esas métricas así, uno fórmula para Ricci, donde los IJK están involucrados, y bueno, si sumas todo esto, tenés la curvatura escalar, que es la funcional que te interesa, en términos de los IJK, que es la que le querés calcular en hessiano, pero bueno, nuestro approach va a ser diferente porque eso es. Bueno, entonces, nuestro teorema con Cynthia fue dar una fórmula para el laplaciano de Lignerovich en términos de estos IJK. Entonces, lo que dice es que no hace falta que me avises respecto de, a ver, acá voy a tomar transformaciones lineales de P en P simétricas. Entonces, esta es la identidad en P1 y 0 en los otros. Tomo la identidad en P y 0 en los otros y armo ese conjunto que es una base, es ortonormal. Entonces, esto en principio está contenido en los que conmutan con K. Son un múltiplo de identidad de cada país, entonces obviamente conmutan con K, con la acción de K. Está contenido. Pero, si por ejemplo toman todos irreducibles y esta es la representación de isotropía, es libre de multiplicidad, como habíamos dicho en la conjetura. Entonces, acá hay un igual. Estas son todas las simétricas que conmutan al ser irreducible por el lema de Schur, tenés múltiplos de identidad de cada uno, y al ser libre de multiplicidad son solo esos. Bueno, pero entonces, respecto de esa base, una fórmula para Lignerovich, por ejemplo, para el lugar KK, es 1 sobre dk por suma sobre IJ distinto de K de IJK por XK sobre XY más 1 sobre dk por la suma sobre I distinto de K de IK XY sobre XK al cuadrado. Esa pinta tiene, recuerden que al calcular Lignerovich estamos calculando el hessiano. Y bueno, una fórmula para el lugar, digamos, KL. Entonces, lo que implica este teorema, si se da la igualdad, como les decía, en el caso esto es Lignerovich y el espectro de esta matriz es el espectro que estás buscando. Pero si no es que con lo que estamos haciendo con Valeria, por ejemplo, nos conviene mucho que no sean irreducibles, no tener que tomarlos irreducibles, porque con Valeria estamos trabajando cuando G no es simple. Entonces, cuando G no es simple, G1 por GS, este P es horrible, ¿no? O sea, tiene mucho R muy grande,
tiene muchas representaciones equivalentes entre sí. Entonces, nos estamos dando cuenta por qué toda la literatura de Einstein homogéneo es con G simple. Casi todo. Hay muy poquito, muy poquito. Y ahora sabemos por qué. Entonces, el mínimo autovalor ese que les decía del Linerovich, o sea, el espectro de esta matriz, porque por más que esta no sea una base de todo el espacio, vos la podés pensar como la primera parte de una base de todo el espacio. Entonces, esta matriz es un menor principal de una matriz simétrica. Entonces, sus autovalores quedan atrapados entre el mínimo y el máximo de la matriz grande. Entonces tenés esto, entre el mínimo y el máximo de los que querés. Pero entonces, esto, si vos tomás un lambda acá, que es menor que 2c, si de tu cálculo sacaste que hay un autovalor menor que 2c, ¿qué estás probando? Estás probando el lambda L, que es menor que 2c, y entonces estás probando G inestable. Entonces, por más que no lo hagas con los irreducibles y con todo el espacio, te puede llegar a salir para probar G inestable. Y lo lindo de G inestable, que no lo tienen las otras, las no degeneradas y no estables, es que cuando uno prueba que es G inestable, implica inestable en el caso general. O sea, es como que si encontraste una dirección positiva G invariante, más vale que hay una dirección. Y es como que un poco se está dando lo que creíamos, que en todos los espacios homogéneos que se saben que son inestables, se sabe porque hay una dirección G inestable. ¿Ok? O sea, no ha aparecido nunca todavía una dirección rara que te dé la inestabilidad sin que la G los G invariantes te lo dé, siempre salvo para espacios simétricos, ¿no? Que es un caso muy excepcional. Porque, por ejemplo, en el espacio simétrico irreducible, como en los espacios isótropos irreducible, fíjense que todo este concepto invariante no existe, es un punto. ¿Okay? Hay solo una métrica G invariante cuando el P es irreducible como representación. Solo una métrica. Entonces, bueno, no tengo tiempo para nada más. Lo que entonces estuvimos haciendo es aplicando, primero con simple aplicamos a todos los espacios de Wallace, que se llaman, acá R es igual a 3, por lo tanto el espacio no es tan grande, ¿no es cierto? El espacio donde está la función es, recuerden, la dimensión donde está definida la funcional escalar a la que estamos calculando el especiano es R-1 si es multiplicity free, ¿ok? Entonces, en este caso es 2. Esto es general, es 2. Entonces, bueno, no hay muchas posibilidades. Aparte de acá, la definición de espacio de Wallace es que solo el 1, 2, 3 sea distinto de 0. Todos los otros son ceros de estas constantes de estructura. Y bueno, hay 5 familias de espacios, más 10 ejemplos aislados. Cada uno de esos espacios tiene entre 2 y 4 métricas de Einstein, pero bueno, pudimos calcularles a todos qué tipo de estabilidad. Como les decía, tuvimos solo 2 local max, muchos local min y la mayoría puntos precisos. Y después, por otro lado, hicimos las banderas con número de beta igual a 1. Estos son, bueno, acá el R ya va entre 3 y 6, y cada espacio, acá hay 3 espacios, y acá digo que las local max son precisamente las que. Y bueno, finalmente con Emilio,
estuvimos estudiando la G estabilidad de la métrica cuando G es semisimple. Vos acá tenés una métrica, si querés, canónica para poner, que es la métrica de Killing, o la métrica estándar, que es la que viene de poner menos la forma de Killing. Usar menos la forma de Killing de G, que sabes que es positiva, para definir tu métrica riemanniana en el G sobre K. O sea, si quieren, algebraicamente es la métrica más canónica que hay. Entonces, Wang y Siller, en los 80, clasificaron quiénes son Einstein. O sea, intersecaron lo canónico algebraico con lo canónico más geométrico. Clasificaron y tuvieron una lista monstruosa, pero no tan grande, digamos, teniendo en cuenta la selva que era todos los espacios homogéneos, porque es sencillo. Obtuvieron 12 familias infinitas, pero algunas conceptuales, no solo familias infinitas, más 22 ejemplos aislados, y bueno, en el último paper con Emilio tenemos la estabilidad de todos estos espacios, y quizá lo más relevante que sacamos de todo ese trabajo es un montón más de ejemplos de local mass. ¿Okay? Por ejemplo, de los 20, hay 20 espacios donde la estándar es Einstein con el G excepcional. Entonces, de esos 20, 14 son local mass. Y para eso, por suerte, no tuvimos que calcular la matriz, porque acá, en algún momento, en algunos espacios, esta dimensión, que es donde está el hessiano, ¿verdad?, es, por ejemplo, 119. Entonces, ese es el espacio E8. E8 es un monstruo, ¿no? Todos saben. Sobre su todo maximal. ¿Okay? Ese espacio tiene el R muy grande, de 120, y entonces tenés un punto crítico de una función de 119 variables que bueno, lo logramos hacer sin esa matriz, sino con otra fórmula especial, normalmente reductivo, y todos a la vez, sin hacer uno por uno. Un lema que implicaba que eran todos locales. Bueno, tengo bastante más, pero voy a terminar acá. ¿Alguna pregunta, comentario para Jorge? ¿Usan Maple, digamos, para hacer vueltas? ¿Pago? Sí. Pero, por ejemplo, en todo esto, con Cintia, Guada, Andreas, o sea, es una matriz 3×3, que ya sabes que 0 es autovalor, y te interesan los otros dos. Ok, la matriz pueden depender de, sí, letras, K, N, pero también es algo que se puede chequear a mano. Así que no hay ningún código, ninguna cosa muy... son dos ceros de una función cuadrática. Entonces, en ese nivel. Acá con Emilio, sí, él usa Sage
y yo tipeo. Sí, él usó bastante, mucho, 6 la parte de I, no solo. Ahí sí. Ahí sí. Vamos a ver qué dicen los referees. Todavía están acá y hasta llegar a todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Las personas que están conectadas también pueden preguntar. Abrir el micrófono directamente. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces le agradecemos a Jorge